En este primer audio, primera sesión, vamos a realizar una serie de consideraciones prácticas antes de leer y meditar la palabra de Dios. Y aclaro que no se trata de cosas espectaculares, sino de tener hábitos constantes en asuntos tan básicos que ya conocemos, pero que normalmente minimizamos. En esta ocasión hablaré sobre cómo escoger una buena versión de la Biblia. El tema de escoger una buena traducción de la Biblia realmente es algo complejo, debido a que hoy en día hay demasiadas versiones de la Biblia y casi para todo tipo y para todos los gustos. En lo personal, y para no complicarme tanto, prefiero usar dos versiones de la Biblia, la más literal y la más comprensible. Para una versión más literal de la Biblia uso la LBLA, es decir, la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas ofrece una traducción más exacta que la Reina Valera 60. Por ejemplo, hagamos una comparación entre pasajes bíblicos de ambas versiones. Génesis capítulo 3, versículo 6 de la Reina Valera 1960 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Ojo, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora comparemos con Génesis 3, versículo 6 de la Biblia de las Américas. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Dios y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Ojo, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Podemos notar que en Génesis 3, versículo 6 de la Reina Valera 60, da la impresión que durante la conversación entre la serpiente y Eva, Adán estuvo ausente y aparece de repente para comer del fruto prohibido. La mayoría de la gente que lee este texto se pregunta dónde estaba Adán mientras su mujer era engañada. En cambio, en Génesis 3, versículo 6 de la Biblia de las Américas, nos dice claramente que estuvo con ellos todo el tiempo. Esto es importante porque significa que si Adán estuvo con Eva mientras conversaba con la serpiente, él no hizo nada para desengañarla. De ahí lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 14, que Adán no fue el engañado. Él ya sabía la instrucción correcta que Dios le dio y no hizo nada, absolutamente nada, para detener el engaño de la serpiente, lo que lo hace aún más responsable por la caída humana. Comparemos otro texto de la Escritura. Génesis capítulo 6, versículo 6 de la Reina Valera 1960. Dice así: y se arrepintió Jehová, ojo con esa expresión, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahora saltemos a la versión de la Biblia de las Américas en Génesis 6, versículo 6. Dice, y le pesó al Señor. Ya dice una expresión de forma diferente. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Génesis capítulo 6, versículo 6 de la Reina Valera 60 nos dice que el Señor se arrepintió de crear al hombre, lo cual contradice el atributo de su inmutabilidad, es decir, que Dios no cambia. Además de la afirmación del número 23, versículo 19, que señala que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Mientras que en Génesis capítulo 6, versículo 6 de la Biblia de las Américas traduce este texto más literalmente, al decir que a Dios le pesó haber hecho al hombre. La idea engloba más el sentimiento de tristeza, tal como lo expresa el resto del versículo, que el propio arrepentimiento. Por lo tanto, creo que la Biblia de las Américas es una traducción más fiel y cercana a los manuscritos antiguos de la Biblia.
Por supuesto, ahora también tenemos una variante de la Biblia de las Américas que es la NBLA o la Nueva Biblia de las Américas. Es casi igual que la Biblia de las Américas. Por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas procura usar la gramática y la terminología del español moderno y ha reemplazado el pronombre personal vosotros por ustedes, el pronombre posesivo de vuestro por su, suyo, suya y el pronombre personal os por el de los, le y se. Ambas versiones son muy recomendables. Y la otra versión que recomiendo para comprender la idea de un pasaje es la NTV o la nueva traducción viviente, que es una equivalencia dinámica. ¿Qué es una equivalencia dinámica? La equivalencia dinámica es un tipo de versión de la Biblia redactada en un lenguaje parafraseado y que solamente captura la idea general del pasaje. No es necesariamente más fiel y literal, pero sí tiene la esencia del texto dicho en palabras más entendibles. Comparemos un texto de la Biblia de las Américas en Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ahora veamos cómo lo traduce o lo parafrasea la nueva traducción viviente en Romanos capítulo 3 versículos 24 al 26. Dice así: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justo a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en los que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justo a sus ojos cuando creen en Jesús. Por lo tanto, al ser una equivalencia dinámica, no se recomienda la nueva traducción viviente para ser la base de la predicación o de una enseñanza, pero es muy útil a la hora de comparar y comprender la idea general de un texto. Estas son las tres versiones de la Biblia que más recomiendo para leer y estudiar: la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas y la Nueva Traducción Viviente. Por cierto, sea cual sea la Biblia que elijas, que sea una que no tenga notas de estudio. El motivo de esto es porque estarás tentado a mirar los comentarios y notas que están en la Biblia, sin haber meditado y trabajado primero en tu texto bíblico. Las Biblias de estudio tienen su momento para ser consultadas, pues lo más importante es que tú y yo reflexionemos sobre qué dice Dios en su palabra.